Friedrich Reckmalesheusen, ¿no? Escribió en su diario en 1947, antes de fallecer, les escribe, ¿no?, de esta manera. Y lo voy a leer porque me parece unas líneas excelentes de este novelista alemán. Habéis actuado un poquito tarde, les dice. Caballeros, vosotros fuisteis quienes hicisteis el archidestructor de Alemania, quienes le seguisteis mientras todo parecía marchar sobre ruedas. Vosotros fuisteis quienes sin dudar prestasteis cuantos juramentos os pidieron y quedasteis reducidos al papel de despreciables aduladores de este criminal, sobre quien recae la responsabilidad de cientos de miles de seres humanos, de este criminal sobre quien gravitan las lamentaciones y las maldiciones del mundo entero. Ahora le habéis traicionado. Ahora que el fracaso ya no puede ocultarse, traicionáis la empresa en bancarrota, a fin de tener una coartada que os proteja. Sois los mismos que traicionaron cuanto os impedía el acceso al poder. Palabras duras, pero reales. Ellos mismos lo habían llevado al poder y ahora ellos mismos no sabían cómo deshacerse de él. Sin embargo, los aspectos más importantes de esta obra son los aspectos humanos. Son los cuestionamientos que se realizan sobre la misma naturaleza humana de estas personas que estuvieron involucrados en este genocidio, en este exterminio. Por ejemplo, leo, por ejemplo, las páginas 161, por ejemplo, y son expresiones totalmente descriptivas, ¿no? Le pregunta, ¿no?, un policía israelí a Eichmann, le pregunta, cuando el interrogador de la policía israelí preguntó a Eichmann si no creía que la orden de evitar sufrimientos innecesarios era un tanto irónica, habida cuenta de que el destino de sus víctimas no podía ser otro que la muerte. Eichmann ni siquiera comprendió el significado de la pregunta, o sea, ni siquiera entendió la ironía, debido a que su mente llevaba todavía firmemente anclada la idea de que el pecado imperdonable no era el de matar, sino el de causar dolor innecesario. Ojo. O sea, para él, lo inhumano era causar dolor innecesario. No era matar. No es matar. O sea, en otras palabras, él no era, digámoslo así, enteramente consciente del acto que estaba cometiendo. Y si nosotros queremos llevar esto hacia el terreno de aquellos que promueven la eutanasia actualmente, ¿sí?, es prácticamente lo mismo. Es prácticamente lo mismo. Por eso es que los nazis, cuando hablaban internamente de las cámaras de gas, ¿no?, del aniquilamiento de judíos, etc., le llamaban a esos procedimientos, le llaman soluciones médicas.
sea, como si fuera simplemente una labor eutanásica. ¿Cierto? Y lo mismo, por ejemplo, podría ser llevado actualmente a aquellos grupos que promueven el aborto, por ejemplo. Que promueven, por ejemplo, el hecho de que sea posible el aborto, ¿no es cierto?, para las poblaciones o para las mujeres, ¿no es cierto?, que están en condiciones de extrema pobreza. Es casi el mismo procedimiento y es casi el mismo pensamiento. Casi el mismo pensamiento. Pero eso será materia de otra discusión. Pero es casi la misma idea. ¿Ya? Porque igual, el que es partidario de la eutanasia dice, hay derecho de morir con dignidad. No, es matar. Es matar. O sea, no porque busquemos una frase bonita, en realidad no deja de ser el mismo acto. Es matar. Es matar. Matar a un ser humano. Y un aborto también es matar. También es matar. Entonces, aquí vemos claramente que a veces utilizar un tipo de lenguaje no hace el acto menos reprochable. Lo que pasa es que hay personas que creen que todo es lenguaje, que todo es interpretable a través del lenguaje y que todo puede tener un significado de acuerdo al lenguaje. No, señores. La realidad es la realidad. Como decía Ayn Rand, A es A. Y el lenguaje no lo va a cambiar. Bueno, hay cosas incómodas que dice Hannah Arendt, que a mí me sorprenden realmente. Y me sorprenden porque Hannah Arendt es de origen judío, profesa la religión judía. Sin embargo, lo que yo admiro de esta escritora, que la admiro realmente, yo admiro muchas mujeres escritoras. De hecho, mis favoritos son mujeres, ¿no? Ayn Rand, Taylor Caldwell y ahora, por ejemplo, Hannah Arendt. Es que no se queda callada y menciona hechos gravísimos como los que voy a leer. En la página 170, Hannah Arendt, esto no lo digo yo, esto lo dice Hannah Arendt, dice lo siguiente: Eichmann o sus subordinados informaban a los consejos de decanos judíos del número de judíos que necesitaban para cargar cada convoy. Y dichos consejos formaban la lista de deportados. Los judíos se inscribían en los registros, rellenaban infinidad de formularios, contestaban páginas y páginas de cuestionarios referentes a los bienes que poseían, para permitir que se los embargaran más fácilmente. Luego acudían a los puntos de reunión y eran embarcados en los trenes. Esta situación la conoce muy bien Hannah Arendt, porque los judíos que logran salir de Alemania para salvar su vida, y mayormente se van a Estados Unidos, entre ellos Einstein, por ejemplo, era porque dejaban sus bienes en Alemania. Se los expropiaban. Dejaban sus bienes en Alemania. Los pocos que intentaban ocultarse o escapar fueron cazados por una fuerza especial de la policía judía,
de la misma policía judía. Eso se ve incluso en la película El pianista, ¿no? El Roman Polanski. Si ustedes gustan, pueden ver la película. En tanto, en cuanto Eichmann podía comprobar, nadie protestaba, nadie se negaba a cooperar. Nadie se negaba a cooperar. O sea, en otras palabras, existía de alguna manera, ¿no?, una ayuda. Y aquí lo dice, Hannah Arendt lo dice. Dice, sin la ayuda de los judíos en las tareas administrativas y policiales, las últimas cacerías de judíos en Berlín fueron obra, tal como lo he dicho, exclusivamente de la policía judía. Aquí se narra que efectivamente eran los mismos judíos los que ayudaban a detectar a los judíos que se escapaban. Y eso se ve en la película también. Si hubiera producido un caos total o para evitarlo hubiese sido preciso emplear fuerzas alemanas, lo cual hubiera mermado gravemente los recursos humanos de la nación. Esto se dice aquí en este libro. Y Hannah Arendt no se calla. No se calla. ¿Qué más se cuenta en este libro? Otro hecho revelador de este texto, totalmente revelador de este texto, es que no solamente Alemania colabora con el exterminio de judíos, incluso la misma Francia. Hay que recordar que cuando Alemania ocupa el territorio francés, el gobierno títere francés se traslada al sur, lo que se llamó el gobierno de la Francia de Vichy. Entonces, ¿qué hacía Alemania? Lo que hacía Alemania era coordinar con los estados, con varios estados, la entrega de judíos. Alemania era la encargada de limpiar Europa de judíos. Entonces solicitaba a los estados que le entreguen los judíos a Alemania y esos estados tenían derecho a quedarse con las propiedades y bienes de esos judíos. ¿Qué países obedecen? Obedecen varios países. Varios países. Aquí están mencionados todos los países que deportan judíos para que sean exterminados. Hungría, Eslovaquia, Grecia, Italia, Bulgaria, Yugoslavia. Pero en especial hay uno que a mí me llama la atención severamente, que es Rumania. Rumania. En la página 279 se comenta y se señala de manera muy cruda lo siguiente. El propio Hitler se daba cuenta de que Alemania corría el peligro de ser superada por Rumania y se quejó a Goebbels en agosto de 1941, pocos meses después de haber dado la orden de la solución final, a quien dijo que en esos asuntos Antonescu, el que está en el poder de Rumania, se comporta de manera mucho más radical de lo que nosotros nos hemos comportado hasta el presente. Imagínense, o sea, hasta el mismo Hitler le llama la atención que Antonescu sea cruel con los judíos. En contraste con los gobiernos de los restantes países balcánicos, el gobierno rumano tuvo desde el principio exacta información sobre las matanzas de judíos en el este, cosa que, por ejemplo, en otros estados, algunos estados no conocían lo que sucedía después de que deportaban a los judíos. Supuestamente, Alemania los iba a reubicar. Pero, por ejemplo, en el caso de Rumania, ellos sabían muy bien lo que pasaba con esos judíos. Y los soldados rumanos, incluso después de que la Guardia de Hierro fuera expulsada del poder en el verano de 1941, se entregaron al cumplimiento de un programa de matanzas y deportaciones que llegaron a superar los excesos cometidos por la Guardia de Hierro en Bucarest.
Excepciones, excepciones. Un país que se opuso a esto fue Dinamarca. El ejemplo lo dio, un ejemplo de dignidad. Ese país tan pequeño, Dinamarca, se opuso, ¿no? Cuando los alemanes les propusieron con gran cautela que se diera la orden implantando el distintivo amarillo, un distintivo amarillo que tenían que ponerse los judíos, ¿no? Le recibieron la escueta respuesta de que el rey de Dinamarca, sería el primero en ostentarla, en forma de solidaridad, ¿no? Y los miembros del gabinete danés tuvieron buen cuidado en dejar claramente sentado que la aplicación de cualquier tipo de medidas antisemitas comportaría su inmediata dimisión. Esta negativa seguramente debió de sorprender extraordinariamente a los funcionarios alemanes, ya que era ilógico que un gobierno protegiera a unas gentes a las que había denegado sistemáticamente la ciudadanía e incluso los permisos de trabajo. Más adelante dice, sin embargo, los daneses explicaron a los alemanes que, como fuere que los refugiados apátridas habían dejado de ser ciudadanos alemanes, los nazis no podían apoderarse de ellos sin el consentimiento del gobierno danés, y los protegieron. Hubo actitudes, hubo países que fueron aliados de los alemanes en este exterminio, fueron cómplices de los alemanes en este exterminio, y hubo países que sí dieron mayor ejemplo de dignidad. Veamos. Voy a terminar con dos detalles. Uno, el mensaje que le da Hannah Arendt como escritora a Eichmann. Es un mensaje obviamente alegórico y que lo voy a leer completamente porque me parece, y voy a terminar creo que con esto, sumamente valioso. O sea, es un mensaje en el cual Hannah Arendt deja discurrir su brazo, su pluma, para referirse a Eichmann, como si lo tuviera frente a frente, o como si estuviera escribiéndole una carta, una misiva. Has reconocido que el delito cometido contra el pueblo judío en el curso de la guerra es el más grave delito que consta en la historia, y también has reconocido tu participación en él. Pero has dicho que nunca actuaste impulsado por bajos motivos, que nunca tuviste inclinación a matar, que nunca odiaste a los judíos. Y pese a esto, no pudiste comportarte de manera distinta y no te sientes culpable. Nos es muy difícil, aunque no imposible, creerte. Existen pruebas, aunque escasas, que demuestran sin dejar lugar a dudas razonables lo contrario de cuanto afirmas, en lo referente a tus motivos y tu conciencia. También has dicho que tu papel en la solución final fue de carácter accesorio y que cualquier otra persona hubiera podido desempeñarlo, por lo que todos los alemanes son potencialmente culpables por igual. Con esto quisiste decir que cuando todos o casi todos son culpables, nadie lo es. Esta es una conclusión muy generalizada, pero nosotros no la aceptamos. Y si no comprendes las razones por las que nos negamos a aceptarlas, te recomendamos que recuerdes la historia de Sodoma y Gomorra. Dos vecinas ciudades bíblicas que fueron destruidas por fuego bajado del cielo porque todos sus habitantes eran culpables. Esto, dicho sea incidentalmente, ninguna relación guarda con la recién inventada teoría de la culpabilidad colectiva, según la cual hay gente que es culpable o se cree culpable de hechos realizados en su nombre, pero que dicha gente no ha realizado, es decir, de hechos en los que no participaron y de los que no se beneficiaron.
En otras palabras, ante la ley, tanto la inocencia como la culpa tienen carácter objetivo. E incluso si 80 millones de alemanes hubieran hecho lo que tú hiciste, no por eso quedarías eximido de responsabilidad. Afortunadamente no se llegó tan lejos. Tú mismo has hablado de una culpabilidad por igual, en potencia, no en acto, de todos aquellos que vivieron en un Estado cuya principal finalidad política fue la comisión de inauditos delitos. Poco importan los accidentales circunstancias interiores o exteriores que te impulsaron a lo largo del camino, a cuyo término te convertirías en un criminal. Porque cuanto media un abismo entre la realidad de lo que tú hiciste y la potencialidad de lo que los otros hubiesen podido hacer. Aquí nos ocupamos únicamente de lo que hiciste, no de la posible naturaleza inocua de tu vida interior y de tus motivos, ni tampoco de la criminalidad en potencia de quienes te rodeaban. Has contado tu historia con palabras indicativas de que fuiste víctima de la mala suerte, y nosotros, conocedores de las circunstancias en que te hallaste, estamos dispuestos a reconocer hasta cierto punto que si éstas te hubieran sido más favorables, muy difícilmente habrías llegado a sentarte ante nosotros o ante cualquier otro tribunal en lo penal. Si aceptamos, a efectos dialécticos, que tan solo a la mala suerte se debió a que llegaras a ser voluntario instrumento de una organización de asesinato masivo, todavía queda el hecho de haber tú cumplimentado y en consecuencia apoyado activamente una política de asesinato masivo. El mundo de la política en nada se asemeja a los parvularios. En materia política, la obediencia y el apoyo son la misma cosa. Y del mismo modo que tú apoyaste y cumplimentaste una política de unos hombres que no deseaban compartir la tierra con el pueblo judío, ni con ciertos otros pueblos de diversa nación, como si tú y tus superiores tuvieras el derecho de decidir quién puede y quién no puede habitar el mundo. Nosotros consideramos que nadie, es decir, ningún miembro de la raza humana, puede desear compartir la tierra contigo. Esta es la razón, la única razón por la que has de ser ahorcado. Estas son las palabras de esta escritora, Hannah Arendt, dedicadas a Eichmann, en esta obra titulada Eichmann en Jerusalén, que es totalmente recomendable para ustedes, para que sepan hablar con propiedad cuando hablan de fascismo, ¿no? Cuando hablan de el Holocausto y cuando hablan de lo que sucedió en sí. Esta obra para mí es una obra fundamental. Y Hannah Arendt, a pesar de ser judía, menciona incluso hasta el grado de responsabilidad que existía de miembros de su propia religión dentro de este exterminio. Y también les recomiendo obviamente la otra obra de ella, Los orígenes del totalitarismo. Porque si no aprendemos estas lecciones que nos da la historia, si obedecemos ciegamente lo políticamente correcto, porque en esos momentos, en esa época, esto era lo políticamente correcto. Cuando dejamos de cuestionar y cuando solamente obedecemos dogmas baratos que nos venden masivamente en redes sociales y en medios de comunicación,
y no cuestionamos, y no preguntamos, y no objetamos, y solamente seguimos al rebaño, es que se producen Eichmann. Por eso, cuando Eichmann, que no era creyente, es llevado a la horca, ¿qué es lo que dice Eichmann? ¿Qué es lo que dice Eichmann cuando es llevado a la horca? Dice, nos volveremos a ver. Así lo dice. Dentro de muy poco, caballeros, volveremos a encontrarnos. Tal es el deseo de todos los hombres. Viva Alemania, viva Argentina, viva Austria. Nunca los olvidaré. Porque si no aprendemos de las lecciones de la historia, estos, los totalitarios, pueden volver a aparecer. Suficiente por hoy, estimados lectores, suscriptores de este canal. Siempre, por favor, la misma sugerencia. En esta ocasión el video fue un poco más largo. Compártanlo, difúndanlo y espero que les haya sido de utilidad estas palabras y este análisis que he realizado de esta obra importantísima de Hannah Arendt. Bien, un fuerte abrazo a la distancia y nos vemos en el siguiente vídeo que vamos a analizar 1984 de George Orwell. Hasta pronto.